¿Qué sabemos sobre Ismael? Según la Biblia, Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y será el padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara no podía concebir, y se preguntaban cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16:3, Sara, que aún se llamaba Sarai, sugiere a Abraham, que aún se llamaba Abram, tener un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien le da como esposa. Entonces Sarai, la esposa de Abram, tomó a Agar, su sierva, la egipcia, y se la dio a su esposo Abram para que fuera su esposa después de que Abram hubiera vivido 10 años en la tierra de Canaán. Génesis 16:3. Esto parece haber sido una costumbre común en la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ello. La esposa ofrece una sierva a su esposo, pero todos los hijos nacidos de esta unión se consideran de ella, lo que podría ser una forma temprana de subrogación. En la antigüedad era común que una mujer estéril ofreciera a su esposo una sierva que tuviera hijos en su lugar. Era la esposa, no la sierva, quien criaba a los niños. Aunque esta solución pudo haber parecido prudente para Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar efectivamente tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar se enteró de que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara buscó ayuda de Abraham. Génesis 16:4 dice: "Y cuando vio que había concebido, fue menospreciada en sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti. Yo di mi sierva en tu seno, y al ver que había concebido, soy menospreciada en sus ojos. Juzgue Jehová entre tú y yo". Abraham permitió que Sara actuara como deseaba. Sara entonces maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, al ser estéril, había obtenido un hijo de Agar, y Ismael era legalmente el hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. Unos años después, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los varones de su casa. Dios le ordenó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los demás varones de su casa, incluidos los esclavos nacidos en su casa y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas relaciones entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones habían comenzado mucho antes del nacimiento de Ismael. Como se mencionó anteriormente, fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó regresar a Abraham. También fue allí donde el ángel del Señor le dijo que el hijo que estaba esperando debía llamarse Ismael. ¿Qué significa Ismael? Significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Génesis 16:11. Sin embargo, el discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo en el destete de Isaac. Profundamente molesta, Sara pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. De hecho, incluso cuando Dios reveló que Sara tendría un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham le dice a Dios: "Ojalá Ismael viva delante de ti". Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con amabilidad, entristecido por el deseo de Sara de repudiarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia, y quería deshacerse de él. Génesis 21:34. Esta solicitud de expulsar a la sierva y a su hijo parecía contradecir todas las normas de la antigua ley. Los hijos de las siervas podían ser degradados pero no despedidos sin causa válida. El hecho de que Abraham resistiera tal tratamiento solo actuando por mandato de Dios, sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Se podría preguntarse sobre la reacción de Sara. ¿Fue por un acto cometido por Ismael que amenazó a Isaac? ¿O fue simplemente su existencia la que planteaba una amenaza? Génesis 21:9 nos dice que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, a quien ella había dado a Abraham, burlándose. ¿Significa esto que Ismael estaba burlándose de Isaac o simplemente jugando con él? ¿Significa la palabra burlándose en este contexto, burlarse, ridiculizar o simplemente regocijarse en la situación? Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por algún acto que haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis relata la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham,
No estaba limitado por las leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa se ajusta a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo que el contraste fuera más evidente. Agar fue enviada con su hijo al desierto. Génesis 21:10-14. Entonces ella dijo a Abraham: «Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac». Y esta palabra pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: «No te parezca grave tu asunto a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, por cuanto es tu descendencia». Entonces Abraham se levantó de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniendo el niño sobre su hombro, y la despidió. Y ella se fue y erró en el desierto de Beerseba. Estaban a punto de morir de sed cuando Dios escuchó al niño y le proveyó agua. Sin embargo, Dios todavía tenía planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. Génesis 21:17-18. El cumplimiento de esta profecía se informa en Génesis 25:12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en líderes poderosos y eventualmente en una nación. Así es como sucedió. Agar, que ella misma era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, y Ismael se estableció en el desierto de Parán. Génesis 21:21. Vivían desde Avila hasta Shur, que está al este de Egipto, en dirección a Asiria. Génesis 25:18. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia enumera a los hijos de Ismael en Génesis 25:13, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbil, Mibsam, Misma, Dumá, Masa, Adar, Temá, Yetur, Nefis y Sedema. Sorprendentemente se le atribuyen 12 hijos, al igual que a Jacob. Esto se compara con los 12 hijos de Nahor y los 12 hijos de Esaú. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28:9 y Génesis 36:3. La región de Avila donde vivían los descendientes de Ismael estaba en la parte norte de la península arábiga. Shur era una región desértica entre Beerseba en el desierto de Negev y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Cedar como pastores de ovejas. Los descendientes de Ismael se conocían como árabes, lo que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo beligerante, ya que vivían en hostilidad con todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad con todos sus hermanos. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura, 1 Crónicas 1:32-33, y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas, Génesis 36:12. Aunque Isaac fue el único que permaneció como heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también recibieron bendiciones de él. Como indica Génesis 25, esto significa que los hijos de Agar, así como los de Cetura, recibieron bienes materiales del patriarca una vez adultos. La Biblia no informa conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos están descritos como sepultando a Abraham en Macpela, en Génesis 25:9. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de la época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, son generalmente identificados como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus viviendo en campamentos móviles en el desierto del sur. Génesis 25. Ismael murió a la edad de 137 años. Génesis 25:17. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana coloca su tumba en la Kaaba, en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol usó la figura del hijo de la sierva en su alegoría, contrastando a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y disfrutando de la libertad en Cristo. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que otros personajes son mencionados en la Biblia como Ismael. Hubo, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael.
así como un alto funcionario durante el reinado de José y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras, Esdras 8:16. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Natanías, miembro de la casa real de David, Jeremías 41:1-15. Durante el periodo de opresión babilónica contra los judíos, este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el Señor mismo quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó para la grandeza. A pesar de que estaba fuera del pacto, Ismael tuvo el privilegio de tener una descendencia numerosa comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían de los hijos del pacto con el tiempo. Los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos e historias intrincadamente entrelazadas llevó a una asimilación entre ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes afirman su genealogía desde Abraham principalmente a través de Ismael. Una teoría popular ampliamente difundida entre musulmanes y algunos cristianos sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarando ser descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa del linaje genético árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Mientras que algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael. Contrario a las afirmaciones musulmanas, la Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual. Revela una parte importante de la obra de Dios y el desarrollo de su gracia. En la historia de la salvación, Ismael simboliza el nacimiento natural que resulta de la unión fértil entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder al permitir que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo usa la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto basado en las acciones humanas y la ley. Según la Biblia, Sara encarna el nuevo pacto, basado en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara. Somos libres, nacidos del Espíritu. Gálatas 4:29-31. Pero como entonces el que era nacido según la carne perseguía al que era nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con el hijo de la libre. Así que, hermanos, nosotros no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros que somos creyentes, nacidos de nuevo, engendrado desde lo alto, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una sierva, es decir, del nacimiento natural, sino de una mujer libre, es decir, del nacimiento sobrenatural.